Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a otra exposición de la palabra de Dios. Un saludo a todos nuestros hermanos que nos sintonizan a través de este canal. Así que damos la bienvenida a todo el pueblo de Dios, todo el remanente que esté esparcido en todas partes del mundo. En este momento vamos a tener un estudio serio de la palabra de Dios. Vamos a profundizar en la Biblia. Así que vamos a invocar la presencia de nuestro Dios para que el Espíritu Santo nos guíe en este estudio. Es un estudio pero basado en consejos, en instrucciones. Así que vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Así que vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, engrandecido sea su nombre. Tú eres nuestro Dios, nuestro Creador, nosotros tus criaturas. Te agradecemos porque nos permites en este momento especial poder predicar tu palabra, enseñarla, abrir las escrituras y conocer los consejos que hay en ella. Bendice a las personas que van a escuchar esta presentación, que sea de bendición para nuestras vidas y que este tema lo podamos asimilar como hijos de Dios, ya que en tu palabra hay instrucciones, amonestaciones, enseñanzas. Así que en este momento te pedimos discernimiento para que podamos discernir este mensaje y lo podamos aplicar a nuestra vida. Danos ese don del Espíritu Santo, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis amigos y hermanos, ustedes verán el título del tema. Vamos a ver en este estudio por qué le hemos puesto este título al tema. Es un título muy fuerte, pero en realidad de eso vamos a hablar. Ahora, para iniciar, ¿qué me motivó a predicar este tema? Y quiero decirles a nuestros amigos y hermanos que este tema es netamente para miembros de la Iglesia Adventista. Claro que este canal también es para que lo escuchen personas de toda clase en el mundo. No importa de qué nacionalidad sea. Pero decimos de que este tema es exclusivamente para la iglesia, porque es posible, aunque lo vamos a explicar de una forma muy sencilla para que nuestros hermanos lo puedan entender. Este es un tema exclusivo para la iglesia. Vamos a dar consejos e instrucciones para la iglesia, para el liderazgo de la iglesia. Ahora, ¿qué me nació predicar este tema? Tantos temas que hay que predicar. ¿Y por qué me nació predicar este tema? Desde varios años he venido escuchando dentro de la iglesia deficiencia y problemas y falta de liderazgo en la iglesia, en algunas iglesias adventistas, no estoy generalizando. Problemas de liderazgo en juntas de iglesia. Y me nació predicar esto, hermanos, porque en realidad hace poco fuimos, inclusive fue el sábado, fuimos a un congreso donde hubo una capacitación para directores de escuela sabática, y yo soy director de escuela sabática en este momento. En realidad que me conocí a muchos hermanos que no los conocía, ellos sí me conocen, pero conocí a muchos hermanos y es interesante que conversamos mucho en la hora de la comida y de repente tocamos este tema, la deficiencia que hay en el liderazgo en la iglesia adventista, en las iglesias locales. Estamos hablando de la iglesia local y hablamos de la importancia que como iglesia adventista necesitamos ser instruidos como líderes. Es inconsistente que nosotros estemos mandando a nuestros líderes a la iglesia que vaya a predicar el evangelio, cuando los que tenemos que ser discipulados primero somos nosotros los líderes. Inclusive una lección de escuela sabática que hace años estudiamos decía, que hablaba del discipulado, decía que primero hay que discipular a los líderes de la iglesia para que después salgamos allá afuera a discipular a otros.
porque nadie da lo que no tiene. ¿Cómo yo voy a discipular a otro si yo necesito ser discipulado? Y es interesante, hermanos, que esta es una gran realidad. No sé cómo usted lo va a tomar, hermano. Si usted es prejuiciado, mi consejo es que no escuche este tema. Pero si usted se va a quedar escuchándolo, quiero que lo asimile con madurez. Lo que vamos a decir es una gran verdad. Aquí no nos venimos a inventar nada. Venimos a enseñar lo que dice la Biblia, el espíritu de profecía, lo que cree la iglesia adventista del séptimo día y lo que creemos como iglesia adventista organizada. Muchos hermanos desconocen esto, pero la mayoría sí lo conoce. ¿Saben qué es esto? Esto es el manual de la iglesia adventista, porque somos una iglesia organizada. Para los hermanos que me preguntan, varias veces me han preguntado, hermano Rafael, ¿usted pertenece a otro movimiento fuera de la iglesia adventista o es miembro activo de la iglesia adventista? Aquí va la respuesta. Muchos creen de que yo pertenezco a otro movimiento fuera de la iglesia adventista organizada por la clase de temas que predico, porque hoy en día ha entrado una clase de fanatismo religioso dentro de la iglesia adventista que creen de que el hecho de hablar profecías, hablar doctrina, hablar la verdad con la Biblia y el espíritu de profecía, creen de que uno pertenece a otro movimiento. Ha entrado esa clase de fanatismo, porque hoy en día predicar en contra de los sistemas políticos y religiosos, en contra del papado de la Iglesia Católica, para muchos esto es ser de algún movimiento religioso. Entonces, para los hermanos que quieren saber si pertenezco a la Iglesia Adventista organizada, mi respuesta es sí. Soy miembro activo de la Iglesia Adventista. El hecho de que algunas personas no me quieran o se expresan mal de mí, no significa que yo sea o pertenezca a un movimiento fuera de la iglesia. Yo amo esta iglesia. Nunca he pertenecido a ningún movimiento. Amo esta iglesia, la defiendo. Yo no he nacido en la iglesia adventista. De mi familia paternal solamente yo soy únicamente adventista. Dios me ha rescatado, muchos hermanos me conocen. Dios me rescató de las calles, de la vida loca, del barrio loco. Entonces, desde que conocí el mensaje adventista, entré con un celo, con un ahínco de querer conocer a fondo la palabra de Dios. O sea, soy celoso en la enseñanza de la iglesia adventista. La defiendo y la defenderé a capa y espada. La iglesia adventista, la doctrina de la iglesia adventista, la defenderé a capa y espada. Quiero que escuche lo que estoy diciendo. A la iglesia adventista y sus doctrinas las defenderé a capa y espada. Lo que sí voy a atacar son las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas que no tienen nada que ver con nuestras creencias y doctrina. Así que esta es mi respuesta para los hermanos que creen de que yo pertenezco a un movimiento fuera de la iglesia adventista. Eso es erróneo. Si algún hermano habla mal del hermano Rafael Díaz, dile: hermano Rafael Díaz es miembro activo de la iglesia adventista. Soy miembro en regla con la iglesia. Tengo privilegios en la iglesia. Ahora, hermanos, dejando eso a un lado, vamos a irnos al tema que quiero presentar, porque es importante aclarar estos temas, hermanos. Es importante aclararlos. Si para usted no es importante, para mí sí, porque es necesario aclarar dudas y responder preguntas. Bueno, el objetivo del tema no es hablar de mi persona, porque ese no es el objetivo. El objetivo de este tema es enseñar lo que dice la Biblia, el espíritu de profecía
y lo que creemos como iglesia adventista organizada. Ahora, vamos a ver algo interesante antes de iniciar. Noten lo que dice Romanos, capítulo 16, versículo 17 al 20. Noten, hermanos, esto implica también predicar el evangelio, cuidar la sana doctrina, preservar la sana doctrina. Mas os ruego, hermanos, noten lo que dice Pablo, hermanos, si quisiéramos mencionar a un apóstol que haya sido gran defensor de la sana doctrina, de la doctrina apostólica, sería el apóstol San Pablo. Puede leer sus 14 cartas. El apóstol Pablo era un gran guerrero de la doctrina, defendía la doctrina de los falsos maestros judaizantes, porque el apóstol Pablo era un pionero, fundaba una iglesia, se iba para otro lugar a fundar otra, él viajaba predicando el evangelio, pero resulta que siempre que se iba para otro lugar, no tardaban en infiltrarse judaizantes, falsos maestros, a querer imponer falsas enseñanzas y ritos dolorosos que no tenían nada que ver con el evangelio de Cristo. Y el apóstol Pablo, en sus cartas vemos cómo defiende la sana doctrina y ataca a los falsos maestros. Inclusive llegó un punto de que hasta los mencionó por nombres. En Timoteo, en las cartas de Timoteo, encontramos que el apóstol Pablo atacó directamente hasta con nombre a dos apóstatas. La Biblia dice que se llamaba uno Himeneo y Alejandro y Fileto. Eran 3 apóstatas que se habían descarriado de la fe y estaban enseñando falsas doctrinas, enseñando que la resurrección de Cristo ya se había efectuado, atacando una de las doctrinas cardinales de la iglesia primitiva. Entonces, amigo hermano, si a usted le encanta predicar el evangelio, no se olvide de esta rama del evangelio, la apología, defender la sana doctrina, porque si usted no defiende la sana doctrina, automáticamente se pone de parte del error, porque en el evangelio no hay términos neutros. Noten cómo el apóstol Pablo se dirige a los cristianos que habían sido convertidos en Roma. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Noten, la doctrina que vosotros habéis aprendido. La iglesia adventista tiene una doctrina. La iglesia adventista tiene una enseñanza. La iglesia adventista tiene un sistema organizativo. Somos una iglesia organizada. Entonces el apóstol Pablo dice que os fijemos con los que causan divisiones. O sea que el causante de las divisiones en la iglesia, porque divisiones dentro de la iglesia siempre han habido. Siempre han habido 2 bandos dentro de la iglesia. Pero según las palabras de Pablo, quienes son los causantes de las divisiones son los que causan tropiezos en contra de la doctrina de Cristo. O sea que el causante de la división en las iglesias es el error cuando se confronta con la verdad. Que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Nosotros tenemos una doctrina. La iglesia adventista tiene 28 creencias y 6 doctrinas, y todas se sostienen con la sola escritura, el principio de la reforma protestante. Los adventistas tenemos un fundamento sólido en la palabra de Dios. Y de paso, hermano, ¿saben algo interesante? Que lo que me movió a bautizarme en una conferencia que predicó el hermano Arcadio García, que ya murió, me impactó la predicación del hermano Arcadio García. Yo soy un discípulo del hermano Arcadio García, un gran pionero y predicador del evangelio que hace algunos años murió. Lo que me gustó de la iglesia adventista, hermanos, yo no entré a la iglesia adventista por emoción,
como se hace hoy en día, que multitudes entran a la iglesia por emoción sin conocer nuestras creencias y doctrinas. En el tiempo que yo me bauticé, es interesante que yo, para poder bautizarme y pertenecer a la iglesia adventista, fui a una conferencia que se tardó 22 días, impartida por el hermano Arcadio García en la iglesia central de Tecoluca. Me impactó. En ese tiempo aún se predicaban temas fuertes y sólidos, no como hoy, que hoy se predican temas light para entretener a la gente y sentirla amorosa y sentimental. En los tiempos que se predicaba el evangelio, en ese tiempo, tema sólido. Y eso es lo que me gustó. Lo que me gustó de la iglesia adventista fueron sus doctrinas. Y antes de entrar a la iglesia adventista, yo tuve un estudio sólido de la doctrina de la iglesia, porque yo quería estar seguro si la iglesia adventista era una iglesia de la Biblia. Pero antes de entrar a la iglesia adventista, yo estudié con los testigos de Jehová, con los mormones, con los pentecostales, con católicos. Yo me hice la primera comunión, yo me bauticé. Bueno, mis padres me bautizaron de bebé y me hice la confirmación también. Entonces, pero recordemos de que todo eso es tradición por ignorancia, no tiene nada que ver con la Biblia. O sea, pero yo, antes de entrar a la iglesia adventista, hice un estudio serio y profundo de las Escrituras por mí mismo, para ver si lo que enseñaba la iglesia adventista iba de acuerdo a la Biblia. Y eso es lo que me gustó, eso es lo que me movió a pertenecer a la iglesia adventista, sus doctrinas, sus creencias. Y lo que más me gustó es la enseñanza del régimen pro salud. Eso me despedazó, porque noté que ninguna iglesia protestante enseña lo que enseña la iglesia adventista. Sus doctrinas son sólidas y fundamentadas en la Biblia. Y lo que también me impactó es de que la iglesia adventista enseña todos los 10 mandamientos, mientras que la iglesia católica enseña 8 y las iglesias protestantes 9. Pero la iglesia adventista enseña los 10 mandamientos como están en la Biblia, mientras que la iglesia católica enseña meras tradiciones de hombres basadas en el catecismo. Entonces, hermanos, la Biblia dice que debemos de enseñar la doctrina, defender la sana doctrina. Y aquí dice el apóstol Pablo, sigamos leyendo la cita que les dije, Romanos 16, versículos 17 al 20. Y dice lo siguiente: y que os apartéis de quiénes, de los que causan divisiones con la sana doctrina. Hay que apartarnos, hermano. Noten que el apóstol Pablo aquí no está diciendo que hagamos contemporización con ellos, no está diciendo que hagamos fraternidad. Una cosa es respetar a las personas como seres humanos, porque nosotros hemos sido llamados a respetar a los seres humanos y amarnos unos a otros porque son nuestro prójimo. No así hacer fraternidad con las falsas doctrinas. Las falsas doctrinas hay que atacarlas desde la raíz, hay que extirparlas desde la raíz. Y aquí dice el apóstol Pablo, que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Ahora vamos a iniciar al cuerpo del estudio de la clase. Esta es una clase para miembros de iglesia, para líderes, especialmente para líderes que pertenecen a la junta de iglesia. Estos son consejos que, si usted los pone en práctica, le van a ayudar. ¿Notaron, hermanos? Ahora, ¿por qué el título del sermón? Noten cómo se llama el título. Se llama Juntas de Iglesia Endemoniada. Pero usted me dirá, hermano Rafael, ese tema lo encuentro algo muy fuerte. ¿Por qué no le puso otro nombre? Bueno, ya vamos a ver por qué. Porque este título lo saqué del espíritu de profecía. Ahora, vamos a ver algo interesante, hermano.
ponga atención a lo que voy a decir, concéntrese, no se vaya a distraer. Tome su sofá, siéntense en su sofá, tome su Biblia, tome su libreta de apunte y póngale queso al hermano Rafael. Aquí la palabra queso en El Sabor significa, es un dicho para referirse, póngale mente. Porque puede ser que el hermano Rafael Díaz venga a decir alguna herejía, alguna falsa doctrina. Así que tienen que probarme a mí también. Porque recuerden de que yo no soy infalible. Puedo equivocarme. Así que quiero que lean lo que está escrito. No me vayan a creer a mí. Aparten de mí sus ojos. Crean lo que dice la palabra de Dios. Yo simplemente soy un instrumento. La gloria sea para nuestro Dios. Iniciamos. Debe ser ley, no es sugerencia, debe ser ley que todo miembro de junta de iglesia conozca 4 cosas: la Biblia, el espíritu de profecía, nuestras 28 creencias y el manual de iglesia adventista. Esto debe ser ley, que todo miembro de junta conozca estas 4 herramientas. ¿Por qué razón muchas juntas de iglesia están pasando por una crisis enorme? No estoy generalizando, sino que estamos viendo una realidad vívida. Usted me va a decir si lo que yo digo es verdad o es mentira. ¿Por qué muchas juntas de iglesia? Porque si un liderazgo local de una iglesia está mal, todo el cuerpo va a estar enfermo. Si un liderazgo de una iglesia local está fuerte, nutrido, su cuerpo también va a estar ¿qué? Nutrido. Y esto es la ley de la siembra y la cosecha. Si una cabeza está enferma, todo el cuerpo va a estar ¿qué? Enfermo. Porque tal es la cabeza, así va a estar enfermo ¿qué? El cuerpo. Todo miembro de junta debe de conocer por ley la Biblia, el espíritu de profecía, nuestras creencias y nuestro manual de iglesia. Hoy en día, muchos miembros que pertenecen a la junta de iglesia son ignorantes respecto a estas 4 herramientas. No conocen ni la Biblia, ni el espíritu de profecía, ni tampoco nuestras creencias, ni tampoco nuestro manual de iglesia. Y esto es el fruto de tanto error y falsa enseñanza que se está infiltrando en la iglesia. Porque como tenemos un liderazgo muy débil, estamos eligiendo a gente flaca, hablando espiritualmente, para que pertenezca a nuestras juntas. Porque las juntas de iglesia son el motor de las iglesias locales. No es el pastor el motor de las iglesias locales. El pastor una vez al mes o una vez al trimestre, depende en qué distrito esté usted. Pero el motor de la iglesia local son las juntas de la iglesia, son las que están de continuo pendientes de lo que pasa en la iglesia. Ahora, noten algo interesante, hermano. La ignorancia de estas 4 fuentes está llevando a muchas juntas de iglesia a la destrucción y a la división de sus mismas iglesias que representan. Por esta razón se hacen malas decisiones, votos absurdos, apoyan el mal, aún algunas hasta defienden el pecado y hacen aún malos procedimientos disciplinarios. Inclusive hay juntas que se reúnen solamente para criticar a un miembro que ha errado. Dice el espíritu de profecía que cuando un hermano ha errado, hay que separarlo de la iglesia, pero no hay que estarlo criticando. Hay que disponerle la disciplina, pero no hay que juzgar el carácter del hermano, porque estamos tratando con un hijo de Dios.
Pero hay juntas que también se reúnen para criticar y condenar al prójimo. Y no estoy criticando, hermanos, porque yo también soy miembro de junta. Yo soy director de escuela sabática. Y siempre que yo he pertenecido a la iglesia adventista, he tenido privilegios y he pertenecido a juntas, hermanos. Yo en la iglesia adventista he sido diácono, he sido anciano, he sido director de escuela sabática, director de jóvenes, he sido anciano coordinador. O sea, yo conozco todo el liderazgo de la iglesia adventista. Entonces, hablo porque sé, no estoy hablando algo que alguien me lo contó. Hermanos, ¿saben por qué quise traer este tema? Porque dice el Espíritu de Profecía, la pluma inspirada, que la mayoría de juntas no son dirigidas por Dios, sino por Satanás. Nosotros creemos de que todos los votos que se hacen en las juntas provienen de Dios. Tengamos cuidado, hermanos. Vea que para ustedes, muchos para ustedes es nuevo esto. Porque nosotros creemos de que todas las decisiones que se hacen en las juntas de iglesia es porque Dios las presidió. Así nos habían contado. Pero saben, hermanos, que yo me quedé chasqueado cuando leí hace muchos años estas citas que vamos a leer. Y quiero decirles, amigos y hermanos, estos temas ya los había predicado yo en la iglesia. La diferencia es que nunca los había grabado para subirlos al canal para que otras personas se llenaran de conocimiento. Pero estos temas ya los he predicado yo aquí en mi iglesia y en muchas iglesias. El problema es que antes no tenía ningún canal, no había tecnología. Mi ministerio casi solamente era en iglesias locales, no lo grababa para subirlos a alguna plataforma. Mientras que hoy con la tecnología, gloria a Dios por eso, usamos la tecnología para poder subir este material para que muchas personas se llenen de conocimiento y que sean bendecidos a través del don que Dios me ha dado, el don de la enseñanza. Yo me quedé impactado, hermanos, de esta cita que vamos a leer. Elena de White dice que no todas las juntas son presididas por Dios, son dirigidas por Satanás. Primer cita, Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 196. Lea conmigo. Si usted quiere este material que estamos predicando en esta hora, yo se lo voy a mandar. Se lo voy a mandar por correo. Comuníquese conmigo. Rebúsquese y comuníquese conmigo. Para que no vaya a decir, este hermano Rafael Díaz está loco. O está delirando. Cuidado. Sean humildes. Lo que es verdad, acéptelo. No importa quién lo dijo, usted acéptelo. Porque usted sigue la verdad, no sigue a los hombres. Noten cómo dice esta cita, Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 196, dice: se me ha indicado, noten, hermanos, adventistas, se me ha indicado que las reuniones de junta no agradan siempre a Dios. Algunos han acudido a estas reuniones con un espíritu de crítica, frío, duro y carente de amor. Los tales pueden hacer mucho daño porque los acompaña la presencia del maligno que los mantiene del lado erróneo. Hasta escalofrío me da leer esta cita. ¿Quién los acompañó? La presencia del demonio. Este es el problema de no dejarse guiar por la Biblia y los consejos de Dios a través de los testimonios. Esto es serio, adventista. Se la voy a leer la cita para que vea que no estoy mintiendo. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 196. Y hay muchas citas. Busquen en la aplicación, hay un buscador, busque juntas de iglesia. Y le va a tirar un montón de citas. Yo solamente saqué una. Pero noten cómo dice, se me ha indicado que las reuniones de junta no agradan siempre a Dios. Algunos han acudido a estas reuniones con un espíritu de crítica, frío, duro y carente de amor. O sea, que se reúnen para criticar al hermano y para morderlo, para hablar mentiras, para hablar falso testimonio. ¿Ustedes creen que Dios va a estar allí? No, hermano. Las juntas, ¿para qué son? Las juntas de iglesia, como dije, es la cabeza, el motor de la iglesia local. La junta es
la cabeza de la iglesia para que la iglesia cumpla su misión, para que las iglesias estén sanas. La junta es la cabeza para que la iglesia pueda ser una iglesia sana en la fe y pueda completar la misión que Cristo nos ha dado de predicar el evangelio. Todo es un cuerpo, un motor. Pero noten cómo dice: frío, duro y carente de amor. Los tales pueden hacer mucho daño porque los acompaña la presencia del maligno, que lo mantiene del lado erróneo. Y saben, hermanos, ¿dónde se manifiesta este espíritu? Bien se siente cuando el demonio está en una reunión. Aquello, hermano, insípido, aquello donde no reina la presencia del Espíritu Santo, cuando se empieza a hablar mal de un hermano, cuando se empieza a criticar, o cuando se hacen malas decisiones por ser ignorantes de las cuatro fuentes: la Biblia, el Espíritu de Profecía, nuestras creencias y el manual de iglesia. Hermanos, hay cosas que es necesario decirlas para que nosotros podamos reflexionar y ver cuán mal estamos. Las exhortaciones no son para atacarnos. Las exhortaciones son para que nosotros podamos reconocer en qué estamos fallando y poder decirle a Dios: Señor, te doy gracias porque mandaste este mensaje. Yo lo necesito como miembro de la iglesia. Yo lo necesito como anciano de la iglesia. Yo lo necesito como director de escuela sabática. Yo lo necesito. Gracias, Señor. Desde hoy voy a empezar a estudiar la Biblia. Voy a empezar a estudiar el Espíritu de Profecía. Voy a estudiar nuestras creencias y nuestro manual de iglesia para no hacer malas decisiones. Hay quienes solamente levantan la mano porque otro lo levantó, sin saber por qué se está haciendo eso. La ignorancia de estas cuatro fuentes. Noten esta otra cita: Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 527, párrafo 4. Los que integran nuestras juntas necesitan sentarse diariamente a los pies de Cristo y aprender en su escuela a ser mansos y humildes de corazón. No se enojen. Hay que ser mansos y humildes de corazón, en vista de que ellos mismos son hombres débiles y sujetos al error. Debieran albergar sentimientos de bondad, piedad hacia los que han cometido errores. Cada dirigente de la iglesia local, ya sea en qué departamento esté dirigiendo, ha sido puesto como representante de Cristo y debe reflejar el amor de Cristo. Recordemos, hermanos y amigos, que la obra no es de nosotros, la obra es de Dios. Ni se los pase por un instante en la mente creer de que nosotros somos indispensables en la obra de Dios. Yo no soy indispensable. Si yo me voy, otro viene a ocupar mi lugar. Yo no soy la última Coca-Cola. O sea, ¿conocen ese dicho? Es un mal dicho, pero yo sé qué significa ese mal dicho. Como que algunas veces queremos jactarnos. Por mí es que la iglesia prospera. Por mí es porque la iglesia está así. Usted y yo no somos nada. El que tiene el control de su iglesia es Dios. El dueño de la iglesia es Dios. Pero aquí dice: en vista de que ellos mismos son hombres débiles y sujetos al error, debieran albergar sentimientos de bondad y piedad hacia los que han cometido error. Por lo tanto, hermanos, esto debería ser una ley, de que un miembro de junta conozca la Biblia, nuestro manual de iglesia, el Espíritu de Profecía y nuestra preciosa creencia. Lastimosamente, hermanos, hay miembros de junta que no conocen nada de lo que es la iglesia adventista y los ponen a que formen parte de un privilegio, y ellos vienen a hacerse malas decisiones, y esto lleva a causar divisiones y problemas en la iglesia cuando las cosas no se hacen como Dios quiere. Solo cuando las cosas se hacen como Dios manda, dirigidos por la palabra de Dios, es que Dios ratifica. Y quiero explicarles algo interesante, hermanos. Para muchos quizás es nuevo. A nosotros se nos ha dicho que todo lo que la iglesia haga en esta tierra es atado en el cielo. Pero eso es parcialmente correcto, no todo. La Biblia y el Espíritu de Profecía dice
que Dios ratifica algo en el cielo solamente cuando la iglesia haya seguido los pasos establecidos en la palabra de Dios, es que Dios ratifica algo. O sea, no todo lo que se decide en una junta de iglesia significa que es aprobado por Dios. Lo acabamos de ver en el Espíritu de Profecía, como dice eso. Lo que Dios aprueba y ratifica en el cielo es cuando todo se ha hecho de acuerdo a los pasos que establece Dios en su palabra. Ahora, noten cómo dice esta cita. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 203, párrafo 2. Dice lo siguiente. Esta declaración rige para todos los siglos. ¿Cuál declaración? Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Es la autoridad de la iglesia. No está hablando que Pedro fue papa. No. Es una autoridad eclesiástica que Dios le ha dado a la iglesia. Cuando se siguen los pasos correctamente y se ha hecho el procedimiento correctamente, por eso es que es bueno estudiar para hacerlo correctamente, es que Dios lo ratifique en el cielo. Dice, esta declaración rige para todos los siglos. A la iglesia ha sido conferido el poder de actuar en lugar de Cristo. A la iglesia. Explico antes de leer. La iglesia adventista es una iglesia que su gobierno es representativo. La iglesia adventista no tiene un gobierno papal. ¿Qué significa gobierno papal y gobierno representativo? Explico. Gobierno papal es como el que tiene la iglesia católica. En la iglesia católica lo que dice el papa ex cátedra es infalible. Eso debe acatarse en la iglesia católica y nadie debe murmurar. La iglesia adventista no es una iglesia papal. La iglesia adventista, el gobierno de la iglesia adventista es una iglesia representativa. O sea que toda la iglesia en conjunto tiene voz y voto, hablando mundialmente. O sea, no es que alguien se inventó algo allá en X país y ahora, bueno, decimos hoy lo vamos a creer porque alguien se lo inventó. No, la iglesia adventista no es así. El gobierno de la iglesia adventista no es así. El gobierno de la iglesia adventista es representativa a través de el Congreso de la Asociación General. Dios habla a través de los representantes del Congreso de la Asociación General. ¿Qué es la Asociación General? Son representantes de todo el mundo de la iglesia adventista que se reúnen en X lugar en Estados Unidos para hacer decisiones en pro al mejor funcionamiento de la iglesia mundial, para que así la iglesia pueda cumplir la misión de predicar el evangelio. O sea, esto es lo que también me gustó de la iglesia adventista, su sistema organizativo. Es bien diferente como lo hace la iglesia católica, que la iglesia católica, la máxima autoridad de la iglesia católica es el papa y es infalible, ex cátedra, dicen en la iglesia católica. Ahora, es interesante, hermanos, lo que dice la cita. Esta declaración rige a todos los siglos. A la iglesia ha sido conferido el poder de actuar en lugar de Cristo. Es instrumento de Dios para conservación del orden y la disciplina entre su pueblo. De ella ha delegado el Señor el poder para arreglar todas las cuestiones relativas a su prosperidad, pureza y orden. Noten que todo tiene que ver con orden. A ella le incumbe la responsabilidad de excluir de su comunión a los que no son dignos de ella. Esto se refiere a los miembros que han causado oprobio a la iglesia, a los que por su conducta anticristiana deshonrarían la verdad. Y noten cómo dice la cita al final. Cuanto haga la iglesia que esté de acuerdo con las indicaciones dadas en la palabra de Dios, será ratificada en el cielo. Solamente cuando se sigue el orden de Dios es que Dios ratifica algo que se hace que en la tierra. Entonces eso significa que hay cosas que Dios no las ratifica. Recuerdo una vez, hermanos, y todo eso es por ignorancia, cuando hay ignorancia de estas cuatro fuentes que estamos viendo, se hacen unas malas decisiones que causan gran división a la iglesia después. Y hermanos, dividir una iglesia, eso es tremendo, hermanos. Eso es tremendo. Si usted quiere dividir una iglesia, hermano, métale una ponzoña, una falsa enseñanza. Divídala, ya la va a dividir. Recuerdo una vez, hermanos, que un hermano andaba en malos pasos.
andaba causándole oprobio a la obra. Y se dijo, bueno, vamos a ponerle al hermano, el hermano era anciano de la iglesia, vamos a ponerle una disciplina al hermano. Digo esto porque esto se hace público, esto se hizo público, y esto causó división en la iglesia. Vamos a ponerle una disciplina al hermano. ¿Cuál es? Lo vamos a bajar de anciano a diácono. ¿Notaron? La disciplina era que de anciano le iban a bajar a diácono. Cuando el que anda mal con Dios no sirve para ningún privilegio, ni para anciano ni para diácono. Pero esa fue la clase de disciplina que le pusieron. De anciano lo vamos a bajar para diácono. Ignorancia del mensaje. Y eso hizo que la iglesia se dividiera. Tremendo, hermano. Otra cosa fue, se vino a imponer por la fuerza, sin consentimiento de la iglesia. Se vino a imponer de que una hermana fuera anciana de la iglesia. Y la iglesia no veía correcto eso porque no tiene fundamento bíblico. Y se armó una gran división porque la hermana a la fuerza la pusieron, sin consentimiento de la iglesia. Y por poco la hermana no se fue de la iglesia porque la hermana sufrió muchos ataques. Porque siempre en la iglesia hay hermanos inmaduros en la fe, que en lugar de atacar la enfermedad, atacan a la persona. Y se armó una gran división, porque en la junta se hizo esa clase de decisión de poner a la hermana como una anciana de la iglesia. Algo que carece de fundamento bíblico. Mujeres como ancianas carece de fundamento bíblico. Las únicas ancianas que menciona Pablo son ancianas, pero mujeres de edad. Mujeres de edad. Eso dice Tito. Cuando la Biblia dice, jóvenes, sujétense a las ancianas, no está hablando de mujeres de rol, de ancianato, de liderazgo, sino que está hablando de mujeres viejas. El griego dice mujeres viejas. Jóvenes, sujétense a las mujeres viejas. Digo esto porque algunos manipulan esa cita para referirse que ahí está hablando Pablo de ancianas de iglesia. No, sino que mujeres viejas de edad. Ahora, ¿pero por qué estoy poniendo estos ejemplos, hermanos? Se armó una gran división en la iglesia. ¡Qué tremendo, hermano! Porque se hacen malas decisiones por ignorancia de las escrituras. Ahora, en algún tópico del manual de iglesia dice que se pueden poner mujeres de anciana de iglesia, pero el manual de iglesia dice cuándo y en qué ocasión y en qué contexto. El manual de iglesia dice que se pueden poner mujeres de anciana como última alternativa, cuando no hayan hombres que lideraran en la iglesia. Es como una última alternativa. ¿Me entienden qué significa última alternativa? Y siempre y cuando la iglesia esté consciente de eso. O sea, si la iglesia lo acepta, porque la voz del oficial de la iglesia local es el pleno. En la iglesia local es todo el pleno, en conjunto. Entonces estoy poniendo estos ejemplos para que vean lo gran peligroso que es elegir a miembros de junta que sean ignorantes de la Biblia, el espíritu de profecía, nuestras creencias y el manual de iglesia. Ahora, vamos a notar algo interesante, hermano. Tengo esto aquí. Todo miembro de junta y después todo miembro de iglesia tiene que conocer este libro. Se lo voy a poner aquí. Este libro se llama Manual de Iglesia Adventista. Si usted es miembro de la junta de iglesia y no tiene este libro, váyase mañana corriendo donde su colportor o pastor o encárguelo por cualquier institución de correo, no sé, o Amazon, no sé, o eBay, no sé, rebúsquese con este libro y empiécelo a leer. Anciano, director de escuela sabática, secretario, cómprese un manual de iglesia. Ahora, alguien me va a decir, hermano Rafael, ¿qué es el manual de iglesia? ¿Para qué sirve? ¿Acaso no tenemos la Biblia? Así dicen algunos grupos separatistas de la iglesia adventista, que se han salido de la iglesia adventista. Dicen ellos, ¿nosotros para qué vamos a tener un credo? Y empiezan a manipular citas
citas de algunos pioneros. El manual de iglesia es un credo, dicen ellos. Para nosotros el manual es la Biblia. La ignorancia es abismal. Y muchos hermanos, por ser ignorantes, y van a disculpar la palabra, hermanos, porque la palabra ignorante no es mala palabra, búsquese en un diccionario, la palabra ignorante significa falto de conocimiento. Todos somos ignorantes en algún aspecto de la vida, porque significa falto de conocimiento, la palabra ignorante. En este caso estamos hablando de un tema importante que muchos lo desconocen. La ignorancia es abismal. Una persona ignorante está en peligro de rechazar la verdad por ser ignorante y asimilar el error también por ser ignorante. Ahora, ¿por qué la iglesia adventista tiene un manual de iglesia? Yo en lo personal, y voy a dramatizar para que entiendan lo que quiero decir. Yo en lo personal, yo quisiera que la iglesia adventista no tuviera un manual de iglesia. Pero me recuerdo que la iglesia adventista es una iglesia organizada. La iglesia adventista no es una iglesia del montón. La iglesia adventista es una iglesia organizada. Por eso tenemos un manual de la iglesia. ¿Qué es el manual de la iglesia? Este libro es sacado de la Biblia. Aquí está cómo la iglesia debe de trabajar en armonía a nivel mundial, siguiendo las directrices de la palabra de Dios, para que así unidos cumplamos la misión, porque la iglesia es organizada. La iglesia adventista no es papal. Somos una iglesia organizada y representativa. La iglesia adventista fue organizada en el año de 1863 en Michigan. Entre los pioneros que organizaron la iglesia fue Jaime White, Joseph Bay y Elena de White. En 1863. Porque somos una iglesia organizada. Reconocemos de que la iglesia adventista es una iglesia que nació en la línea de la profecía. Y por lo tanto somos una iglesia fundamentados en la Biblia. El sistema organizativo de la iglesia adventista está fundamentado en la Biblia. Y lo tiene la autoridad toda la iglesia mundial. Vemos el caso de Hechos capítulo 15. En Hechos capítulo 15 vemos un caso donde los apóstoles tenían un problema con los judaizantes de querer circuncidar a los gentiles. Y lo que hicieron los apóstoles llevar al pleno de toda la iglesia en Hechos capítulo 15, el primer concilio de Jerusalén, llevado en el año 31 a cabo. Aquí vemos un principio de sistema organizativo, cómo la iglesia debe estar organizada. Todos los planes y los métodos que la iglesia hace es porque lo hace en común acuerdo, porque somos una iglesia organizada y mundial. Y las directrices están plasmadas en el manual de iglesia. Ahora, ¿por qué la iglesia adventista tiene un manual de iglesia? Noten lo que dice Pablo, 1 Corintios 14:40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Noten, si a usted le gusta el desorden, significa que no está apto para ir al cielo, porque en el cielo hay orden, y el orden de la iglesia tiene que ser el mismo orden del cielo. Ahora, noten lo que dice el manual de iglesia en la página 1. Dice lo siguiente: Dios es un Dios de orden, según se pone de manifiesto en las obras de la creación y de la redención. En consecuencia, el orden es parte esencial de su iglesia. Por eso tenemos un manual. El orden se logra mediante principios y normas que guían a la iglesia en sus actividades internas y en el cumplimiento de su misión en el mundo. Ahora, noten como dijo Elena de White, hablando del orden y la importancia que la iglesia esté organizada y que la iglesia tenga voz y voto, pero como un cuerpo. O sea, en la iglesia adventista no es el pastor el que manda, no es el anciano el que manda, sino toda la iglesia a nivel mundial. Y las directrices de la iglesia a nivel mundial están plasmadas en el manual de iglesia adventista del séptimo día, porque somos una iglesia organizada.
Noten cómo dice esta cita, Elena de White. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 489, dice: la Iglesia de Cristo está constantemente en peligro. Satanás está tratando de destruir al pueblo de Dios y no es suficiente la mente de un hombre. En la iglesia adventista no son los hombres los que mandan, no es el pastor, no es el diácono, no es el anciano. Noten lo que dice: Satanás está tratando de destruir al pueblo de Dios y no es suficiente la mente de un hombre. El juicio de un hombre para confiar en él. Cristo quisiera unir a sus seguidores como iglesia, observando el orden, teniendo normas y disciplina, y estando todos sujetos unos a otros, estimando a los demás como mejores que uno mismo. La unidad y la confianza son esenciales para la prosperidad de la iglesia. ¿Por qué tenemos un manual? Porque somos una iglesia de orden y Dios es un Dios de orden. Ahora, ¿por qué tenemos un manual de iglesia? ¿Y qué es lo que contiene el manual de iglesia? Ahí mismo, en el manual de iglesia, página 3, dice lo siguiente: el manual de iglesia también expresa el entendimiento que la iglesia tiene de la vida cristiana y del gobierno y la disciplina dentro de la iglesia, basados en principios bíblicos y en la autoridad de la asociación general, en congresos debidamente convocados. Dios ordenó que tengan autoridad los representantes de su iglesia de todas partes de la tierra cuando están reunidos en el Congreso de la Asociación General. Y cita Testimonios 9, página 209. Ahora, aquí viene lo interesante, hermano. Aquí está cómo la iglesia debe trabajar en unidad y en armonía. Cualquier movimiento que la iglesia haga tiene que hacerlo en armonía a las normas establecidas en este manual. Y este manual ha sido sacado de la Biblia. Léalo. Cada parte del manual cita un texto bíblico, porque la iglesia primitiva era también organizada. Imaginémonos, hermanos, que la iglesia adventista no fuera una iglesia organizada. Cada quien hiciera lo que le da la gana. Cada quien saliera para un lugar, otro saliera para otro lugar, otro se inventara cualquier doctrina, otro se inventara otra doctrina allá. Pero la iglesia adventista es una iglesia organizada, un solo pueblo. Lo mismo que hace la iglesia adventista aquí en El Salvador, están haciendo allá en Ucrania. Lo mismo que hace la iglesia adventista en Brasil, está haciendo ¿qué? En Nicaragua y en todas partes del mundo, porque somos una iglesia organizada. Ahora, aquí va lo interesante, hermanos, y pongan atención, porque aquí va el centro del tema. Aquí va. Nadie puede inventarse otras normas y pruebas de discipulados fuera de las que están aquí en el manual. Junta de iglesia, anciano, usted que me está leyendo, usted que está oyendo y leyendo, por si está leyendo también el manual conmigo. Nadie, no importa quién sea, no importa si es el presidente de la Asociación General, que en este momento es Pastor Ted Wilson, un gran siervo de Dios. No importa si es un erudito, no importa si es un teólogo, no importa si es un pastor local. Nadie puede inventarse otras normas para organizar la iglesia más de las que están establecidas en el manual. ¿A dónde dice eso? Manual de Iglesia 2015, página 56. No hay pruebas adicionales de discipulado. Ningún pastor, ninguna congregación, ninguna asociación tiene autoridad para establecer pruebas de discipulado. Esta autoridad pertenece al Congreso de la Asociación General. Por tanto, cualquier persona o entidad que trate de aplicar otras pruebas. ¿Oyeron, adventistas? Por favor, hermanos, anoten esta cita. Manual de Iglesia 2015, página 56. Nadie puede llegar a una iglesia y decir, hermano, vamos a hacer esto. Pero si eso está en contra de nuestras directrices y nuestras normas como iglesia organizada, lo sentimos mucho, no importa quién sea. Les voy a poner un ejemplo.
Este ejemplo es importante ponerlo. Un ejemplo. Ajá. Bueno, hermanos, queremos invitar al hermano Rafael para que venga a tener una conferencia de profecía aquí a X país. Ajá. Bueno, la iglesia adventista organizada. Bueno, como al hermano Rafael casi no lo conocemos, solo lo hemos visto por video, no sabemos cómo está su situación en la iglesia. Como somos una iglesia de orden, vamos a pedirle a su iglesia que nos pueda mandar una carta firmada autorizando que el hermano Rafael está en regla con la iglesia. Ese es el orden de la iglesia, para poder traer a un hermano a la iglesia, a otro país a predicar. Ese es el orden, pero supongamos que el primer anciano o X pastor diga, miren hermanos, lo siento mucho, pero fíjense que el hermano Rafael no me gusta como predica, fíjense que lo siento como que es muy fuerte. Y como que el hermano Rafael ataca mucho a la iglesia católica y al papado. Entonces, para mí no lo traigan porque no me gusta como predica. Eso no es así. Porque la única forma de que el hermano Rafael no le puedan prestar el púlpito es que el hermano Rafael haya sido desfraternizado por la iglesia porque está en pecado o porque está enseñando alguna falsa doctrina. Eso es bien diferente. Pero que a alguien no le guste como yo predico, ya eso es personal. Ya no tiene nada que ver con las normas de la iglesia. ¿Me estoy tratando de explicar, hermano? Y saben hoy en día, hermano, y le voy a decir con respeto, hermano, sea maduro, lo que estoy diciendo es verdad. Váyase a leer, hermano. Hoy es raro ver que una iglesia se respeta las normas que están aquí. Nadie casi las respeta. ¿Saben qué es lo que dice el manual de iglesia, hermano? Y algunas veces muchas iglesias este libro lo tienen por adorno en la iglesia. Hay miembros de junta que ni tan siquiera lo llevan a la junta, ni lo leen. ¿Saben de que el manual de iglesia, saben de que de este libro he sacado grandes sermones yo? De este libro, hermano. Si usted antes criticaba este libro, ya no lo critique, léalo. Aquí hay una información sólida en este libro, Manual de Iglesia. Es un libro que está 100% bíblico. Y saben algo interesante, hermano. Saben que el Manual de Iglesia dice que no debemos escuchar rock en las iglesias y en cualquier otra reunión ni en las casas. Y saben que eso es lo que ha entrado hoy en las iglesias adventistas, puro música rock. Música de artistas protestantes seculares, que es puro rock pop. Aquí dice el manual de iglesia que esa música no debe introducirse en la iglesia. Música secular o de dudosa procedencia debe ser evitada en las iglesias. Aquí lo dice. Ahora, yo necesito ser teólogo para entender de que eso es lo correcto. Hasta el más ignorante sabe de que eso no es correcto. No le podemos estar ofreciendo a Dios un rock, porque el rock es una música netamente para los demonios, el rock and roll. Para eso fue originario esa música ruidosa para invocar a los demonios, el rock. Entonces yo no necesito tener un cerebro como el de Salomón o de Albert Einstein para decir, pues sí es verdad eso. Si eso hasta el que más ignorante lo entiende. ¿Saben qué es lo que dice el manual de iglesia? Y aquí me voy a meter en problemas, pero lo dice el manual de iglesia, no lo digo yo. Dice el manual de iglesia que para bautizar a alguien tiene que dársele el estudio bíblico y instruirlo en las creencias de la iglesia antes de que dé el paso del bautismo. Hoy ya no se encuentra eso en las iglesias, en muchas iglesias. No estoy generalizando. En cambio, mi iglesia adventista de aquí La Esperanza no es una iglesia perfecta, pero procuramos hacerlo mejor, hermanos. Procuramos hacer las cosas mejores. Hermanos, hoy en la iglesia ya no se respetan las normas, ni mucho menos el hermano. ¿Saben que un hermano fue sincero? ¿Saben qué es lo que me dijo? Un hermano fue claro. Me dijo, mira, hermano Rafael, hay hermanos que son sinceros y son humildes y aceptan la verdad, mientras que otros se enojan y lo critican a uno. Hermano Rafael me dice, lo que usted dice es verdad, hermano. Eso es verdad. Sumamente verdad, y gloria a Dios porque usted está enseñando estas cosas que los hemos olvidado. Pero saben, hermano Rafael me dijo, ya casi nadie respeta lo que dice el manual.
el manual de iglesia dice que aún los que se van a bautizar debe de enseñárseles cómo deben de vestirse, la indumentaria cristiana. Y hoy en día se ha olvidado todo eso, hermanos. Hay una gran depravación en la vestimenta, hermanas que se pintan, que se maquillan, y todo eso lo habla el manual de iglesia, cómo debe de vestirse la indumentaria cristiana. Aquí está todo eso. Ahora, yo necesito tener una mente de Salomón para entender que eso es correcto. Ahora, aquí dice la cita para terminar: nadie puede inventarse otras pruebas de discipulado. Aquí están las normas de discipulado. Por ejemplo, en el manual de iglesia dice por qué causa una persona puede disciplinar. Y usted lee las causas por las que una persona puede disciplinar, son causas que tienen sentido. Porque la iglesia adventista es una iglesia de orden y está fundamentada en la Biblia. Pero supongamos que alguien diga, bueno, hermano Rafael, queremos disciplinar a alguien, estoy haciendo un ejemplo, estoy dramatizando. Vamos a disciplinar a alguien porque este hermano no se pone corbata para predicar. ¿Y a usted quién le dijo que por eso hay que disciplinar a un hermano? Vamos a disciplinar a este hermano porque este hermano se sienta con las piernas cruzadas. Porque hay unos hermanos que son fanáticos que creen de que uno hay que sentarse así como señorita, con las piernitas así cerraditas. Se hace un medio gesto para sentarse, uno ya está en apostasía, en pecado. Pero ¿a dónde dice que debemos de disciplinar a alguien porque se sienta con un pie cruzado? Inclusive hay iglesias que se inventan normas que carecen de fundamento bíblico, ni tan siquiera no hay ni principios. Hay hermanos que ponen leyes que si uno no se sube a un púlpito con corbata y con saco, no puede predicar. O sea, el saco y la corbata yo me lo pongo por presentación, pero no es la corbata ni el saco el que predica. Pero hay hermanos que en iglesia se ponen unas normas y dicen, bueno, si usted no sube con corbata y con saco, no puede predicar. El problema no está en que si el hermano usa saco o corbata. El problema es de que lo han hecho una ley. Imagínense el hermano que no tenga, no sé si me estoy dando a explicar, hermano, leyes que la gente se inventa contrarios a lo que la iglesia adventista enseña. Entonces hay que tener cuidado, hermanos. Por eso es bueno leer. No hay pruebas adicionales de discipulado. Ningún pastor, ninguna congregación, ninguna asociación tiene autoridad para establecer pruebas de discipulado. Esta autoridad pertenece al Congreso de la Asociación General. Por lo tanto, cualquier persona o entidad que trate de aplicar otras pruebas fuera de las que están establecidas en el manual, no están representando debidamente a la iglesia. No importa si es pastor o anciano, hermano adventista. Si alguien en la iglesia adventista está enseñando otras cosas contrarias a la iglesia, aplíquele el manual. No importa si es pastor o anciano de iglesia, no importa qué cargo tenga, dígale usted, hermano, usted está enseñando cosas contrarias a lo que enseña la iglesia adventista. Pero hay muchos hermanos que no hablan por perder credibilidad y amistad, o por perder un puesto eclesiástico. Eso es un gran pecado, hermano, satánico. Defender el error solamente por un privilegio o por perder la amistad. ¿Saben cómo le llama Isaías a esa clase de personas? Isaías 56, versículos 10 y 11. Cuando usted calla, cuando es el momento de hablar la verdad, por eso es bueno leer. Usted es un perro mudo que no quiere ladrar. Usted me va a decir, hermano, ¿a dónde dice eso? Léalo, lo dice Isaías 56, 10 y 11. Dios, imagínense, hermano, el Dios que habla, el Dios de amor. Hay un momento donde habla palabras fuertes a través de los profetas, porque también es un Dios de justicia. Perros mudos que no quieren ladrar. Hermanos, Dios quiere hombres que no se vendan ni se compren, que sean como la brújula al polo y que digan la verdad aunque los cielos se desplomen. Estos son los hombres que necesita, hermanos. En la verdad de Dios
no hay familiares, no hay esposa, no hay amigos, ni hay hermandad. La verdad de Dios tiene que estar adelante y por encima de cualquier amistad, privilegio o criterio personal. Siempre póngase de parte de la verdad, hermanos, defienda la verdad, porque la verdad es Cristo. Aunque los cielos se desplomen, póngase de parte de la verdad. Ahora, para terminar, hermanos, hay muchas cosas que hablar sobre organización de la iglesia. Muchos creemos de que la autoridad máxima de una iglesia local es el pastor. Error, gravísimo, gravísimo error y gravísimo error. La autoridad de una iglesia local no es el pastor. La autoridad de una iglesia local es la junta. El pastor solamente es el presidente de la junta de iglesia, es el observador de la misión de la iglesia. El pastor es un miembro de junta. El pastor se somete al voto de la junta de iglesia. Inclusive el manual de iglesia dice, léalo, el manual de iglesia dice que un pastor o un anciano no puede sugerirle a la junta que defraternicen a un hermano. Dice que se debe estudiar el caso y esto debe llevarse a consenso al pleno. La junta debe de sugerirle esto al pleno. El pleno es que tiene la máxima autoridad. La junta solamente sugiere o recomienda, después de que se estudie un caso, proponerle a la iglesia en pleno si se separa un hermano o se disciplina. Hablando de la disciplina eclesiástica. Hermano, digo esto, hermanos, porque no vayan a confundir, hermanos, que la autoridad máxima en una iglesia la tiene el pastor. Como les dije, nosotros no somos una iglesia papal. La autoridad máxima es la junta. El voto que hace la junta, después de que se ha estudiado un caso, la mayoría levanta la mano y de acuerdo a esa cantidad de miembros, el pastor tiene que someterse al voto de la junta de iglesia. O sea, la autoridad máxima de la iglesia es la junta. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Esa es la junta. Pero ni la junta no puede defraternizar a alguien. La junta lo que hace es sugerirle al pleno, recomendar al pleno. Por ejemplo, vamos a defraternizar a un hermano porque cometió tal pecado. Eso se estudió anteriormente en la junta y la junta viene y lo propone a la iglesia para que la iglesia en pleno levante la mano. Noten cómo es la iglesia adventista. Digo esto, hermanos, porque si en sus juntas de iglesia se están haciendo malos procedimientos, tarde o temprano van a ver los resultados. Y los resultados es una gran división y un gran pleito en las iglesias. Si usted quiere evitar esta clase de cosas, amigo y hermano, anciano, director de escuela sabática, hagan los procedimientos correctos para librarse de cualquier clase de problemas y cualquier división que quiera causarse en la iglesia. Seamos sabios. Como dijo mi abuela, la cabeza no es solamente para dar cabello, es para pensar. Pensemos. Si usted no quiere levantar enemistades dentro de la iglesia, porque este es el resultado, las divisiones y pleitos, hagan las cosas en orden, de una forma correcta, para que la iglesia sea protegida de problemas. Hermanos, cuidemos la iglesia. Hermanos, yo quisiera hablar mucho de este tema. Tengo mucho conocimiento, mucha experiencia sobre procedimientos de iglesia. Me gusta estudiar, me gusta leer. Por eso lo comparto con ustedes. ¿De qué sirve que yo me ponga a leer y estarme engordando como que si fuera un pez, como que si fuera el pez sapo? Engordándome de tanto conocimiento solo para mí. Yo quiero compartirlo con ustedes y los quiero incentivar a que lean, no me crean lo que yo digo. Hermanos, ya han habido divisiones en la iglesia por hacer malos procedimientos. Hoy en día, hermanos, agradezco a Dios porque mi iglesia adventista de la esperanza no es perfecta, pero en el pasado hemos pasado grandes problemas y dificultades de divisiones por malos procedimientos. Gracias a Dios, hoy tenemos una iglesia sana, que trabajamos en armonía con los miembros de la iglesia, con la junta, con los líderes de la iglesia, porque ese es el objetivo, que los unamos, hagamos las cosas de acuerdo a como Dios dice. Dejemos de andarnos tirando la papa uno con otro, la papa caliente. Cuidemos la iglesia, protejamos los miembros.
No seamos cizañosos, no metamos cizaña a la iglesia. Hagamos las cosas de una forma ordenada y verán los resultados después. La iglesia va a estar sana en la fe. Hagamos las cosas como Dios manda, porque la autoridad máxima es Dios a través de su palabra. Vamos a darle gracias a Dios para terminar con este estudio basado en consejos. Oremos. Gracias, Señor eterno, porque nos permitiste estudiar tu palabra, rescatar estos consejos que quizás muchos los ignoran. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque estuviste con nosotros en este estudio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como siempre les decimos, suscríbanse al canal, compartan este material con muchas personas que ignoran esto, y espero que este estudio haya sido de una bendición para todos nosotros y podamos reconocer en qué estamos fallando y poder decirle a Dios: gracias, Señor, porque mandaste este estudio a través del hermano Rafael. Hoy voy a empezar a estudiar y empaparme de conocimiento porque yo quiero cuidar la iglesia. La iglesia es de Cristo, por lo tanto debemos de cuidarla. Y lo ajeno hay que cuidarlo mejor que lo de uno. Gloria a Dios por esto. Dios los bendiga y pasen una feliz noche. Amén.